Bienvenidos a Entre Rutas y Horizontes, el podcast donde las ideas se encuentran con la acción. En este espacio, Dioselinda Roa, Álvaro Moore y Carol Chinchilla te invitamos a un viaje a través de las historias y experiencias de líderes visionarios en el ecosistema de impacto de Latinoamérica. ¿Cómo se ve tu horizonte al compartirlo con otras personas? Acompáñanos en un viaje lleno de risas, anécdotas y valiosa información. Exploraremos contenido diseñado para gestionar organizaciones y negocios y tomar decisiones informadas basadas en la experiencia e historias de aquellos que lideran en diferentes puntos de Latinoamérica. A lo largo de cada episodio profundizaremos en las dinámicas del emprendimiento de impacto, las nuevas economías y la regeneración. Nuestro objetivo es fomentar el diálogo y desmitificar el fracaso, transformándolo en una valiosa oportunidad de aprendizaje. A través de conversaciones significativas compartiremos herramientas y recursos que apoyarán tu desarrollo personal, profesional, al igual que el de tu organización. Así que si estás listo, si estás lista para descubrir nuestras rutas y horizontes, acompáñanos en este emocionante viaje. Comencemos. Yo te encontré inspirador el poder hablar con alguien muy inteligente, ¿no? No solamente desde el corazón. Muchas veces esto ayuda a que las personas que ven las inversiones vean el potencial que tiene el emprendimiento social, ¿no? Y cómo el mercado está cambiando y está valorando los negocios que a la vez que hacen dinero también están ayudando a construir un mejor planeta, ¿no? Y este mensaje, en el caso de Matías, proviene desde su niñez, ¿no? Desde los scouts que le implantaron esa semilla del querer construir, de todos los días pensar en hacer un mundo mejor. Verdad que disfruto mucho de escucharle conversar. Hay más allá un factor pasión, sino un factor muy inteligente para hablar de impacto, más allá de que posiblemente para muchos, para mí es desde el corazón, es lo humano, es lo que, de como yo creo que debería funcionar el mundo en tema de una fuerza de unión o una fuerza común, pero él lo ponen con números. Esperamos que a usted le guste tanto esta conversación como a nosotros, donde ha sido casi sin interrupción, y que pueda inspirarse sobre el bien común. Perfecto, se lo escucha perfecto. Pero me escucha bien. Ok, bien, para la grabación. Bueno, bienvenidos a una edición más de Entre Rutas y Horizontes. Hoy con Álvaro y un grandioso invitado, que para muchos defensor de las nuevas economías. Bienvenido, Matías. Muchas gracias. Buenos días para mí. Muchas gracias por la invitación y por el espacio y el rato para conversar. Es usual que en estos espacios, Álvaro, yo, Dioselinda, hablemos de cómo conocemos a nuestro invitado. Y tengo que decir que mi primer acercamiento con Matías fue precisamente para la entrevista que usualmente hace la red de impacto a sus miembros para conocerlos un poquito más. Y yo tuve el honor de acercarme y conocer un poquito, una ventanita sobre Matías, y después topármelo como profesor del PINE de una de las clases. Y eso me ha motivado mucho y motivado también a Dioselinda y inspirado a Álvaro a que te invitemos. Una de las cosas ricas de la conversación, que usualmente alguno de nosotros no lo conocemos y entonces queremos pensar mucho que estamos sentados tomándonos un café, teniendo esta primera cita para conocernos y quizás empezar por allí, Matías. Presentarte al resto de Latinoamérica preguntándonos ¿dónde creciste? ¿Con quién creciste? Bueno, muy bien. Y yo crecí en un pueblo, en una ciudad, en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, como a 200 kilómetros, y vinimos a vivir a Buenos Aires, al centro de la ciudad, cuando yo tenía 10 años, o un poquito más.
Así que, bueno, de una vida de pueblo, les diría, pasé a una vida de ciudad eh, con mis tres hermanos, somos cuatro hermanos en total, y bueno, mi papá y mi mamá. Y después vivimos por Buenos Aires, en distintos lugares, pero como en distintas casas, pero todo aquí en Ciudad de Buenos Aires y en las afueras de Buenos Aires. Pero viví en un pueblo y es una pregunta ¿En qué que yo pueblo? me siento de pueblo, en Salto, provincia de Buenos Aires. Pero aparte yo me siento de pueblo. Si tuviese que decir de dónde soy, me gusta presentarme como saltense, digamos, ¿no? Es como, es mi propio Macondo, digamos, ¿no? Porque encima de todo vengo de una familia muy fantasiosa y narradora, entonces como que Salto es mi propio Macondo. Así que me considero muy saltense. Gracias, Matías. Me voy hilando un poco esa historia y cuéntanos, previo a hablar de impacto y previo a hablar de economía y previo a hablar aquellas cosas que buscamos para dejar un granito en el mundo, ¿cuáles son esos previos, cuáles son esos antecedentes de Matías que lo inspiraron, que lo formaron y que te inspiran hoy a trabajar en lo que haces? Bueno, yo hoy trabajo en finanzas, o en finanzas de impacto o inversión de impacto, pero por sobre eso hay una especie de paraguas del bien común, ¿no? Como si yo tuviese que establecer un paraguas de lo que intento hacer o al servicio de qué me quiero poner, tiene que ver con el bien común. Y eso tiene algunos hitos. Por un lado, fui scout cuando era chico. Se dice que uno es scout toda la vida, Dios, pero cuando tenía 11, 12 años, ya aquí en Buenos Aires, fuimos a un grupo scout. Y el scoutismo, el movimiento scout en mi vida fue como bastante significativo, ¿no? Como a partir de ser scout, siento que como que entró en mí la semilla de eso, bueno, lo dice el fundador del scoutismo, ¿no? De dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos, ¿no? Y ese es como una primera semilla. Sí, yo estudié muchas cosas, fui a muchos colegios, era bastante mal alumno y bastante como interesado en muchas cosas, así que estudié muchas cosas, desde agronomía hasta administración, pasando por, no sé, el ingreso al seminario para ser monje. Es como que, y por otro lado, eh, trabajé en términos profesionales o en términos de muchas cosas. E incluso tuve algunas empresas de logística y de comercio exterior, incluso de internet, más social. Yo igual, como decía antes, en paralelo venía trabajando. Yo me fui del grupo Scout para crear una red de comedores. Después creamos algo de microcréditos a partir de haber leído el libro de Yunus, Hacia un mundo sin pobreza. Después empecé a leer algunas otras cosas más vinculadas a los negocios inclusivos y a la economía de triple impacto. Hasta que pasó algo que hizo que me empiece a preguntar como muy concretamente si tenía ganas de dedicarme a los negocios o tenía ganas de dedicarme a otra cosa, y fue cuando nació mi primera hija. Cuando nació Lucía, en un estadio bastante poco heroico, agradable, digo, la pregunta fue, bueno, ¿para qué voy a salir de mi casa? ¿Para qué me voy a alejar de mi familia si no es para cambiar el mundo, ¿no? Entonces decidí salirme de la empresa que era mía, una empresa de logística y de transporte. Yo antes había salido de otra empresa y dije, bueno, a partir de ahora quiero dedicarme al sector. Entonces, como que iba en paralelo, pero en ese momento dedicarme no, menos de perdón, tengo ganas de dedicarme al bien común. Y ahí empezó como otra carrera, ¿no? Porque como la primera cosa que empecé a hacer ahí fue tomar conciencia de que quería dedicarme o tomar conciencia de la pregunta, que a mí es una pregunta que me resulta muy interesante, que es al servicio de qué me pongo, ¿no? O al servicio de qué nos ponemos. Intento responderme esa pregunta tantas veces puedo, frente a las cosas de la vida, digamos. Entonces, bueno, ahí empezó como un camino más orgánico en función del impacto, ¿no? Entonces ahí fui director de Ashoka, eh, ahí fui director de Sistema B. A partir de ahí, bueno, creamos Sumatoria,
como un experimento que después seguramente lo contaré. Y también me sucedió algo muy intenso, que fue que me convocaran a trabajar en el gobierno en el año 2015, y trabajé en el gobierno como secretario de Estado de Economía Social del 2015 al 2019, eh, para como trabajar en temas de economía social, programas de transferencia y economía popular, ¿no? Entonces, ese es un poco el recorrido con algunos de los... ¿Y cómo es emprender con este foco social en tu contexto, ¿no? Cada país es bastante particular y Argentina pues ahorita está como en el spotlight, ¿no? Internacional. Si le tuvieras que explicar a alguien, ¿no? ¿Cuál es para ti el sentido de hacer negocio y al mismo tiempo que tenga una parte social, que resuelva una problemática? Mm. Sí, a mí lo que me parece interesante de emprender, en general tiene que ver en mí, con sanar mi propia, no sé si sanar es la palabra, pero como atender a mi necesidad de observar el mundo, ¿no? Digo, yo observo el mundo y lo observo y me duele lo que veo en general, ¿no? En general veo un mundo que en muchas cosas no me agrada, ¿no? No me agrada la desigualdad, no me agrada la indiferencia, la pobreza, no me agrada la crisis ecosistémica, no me agrada la brecha cultural, no me agrada la grieta, hay cosas que indefectiblemente no me agradan. Algunas me duelen más, otras me duelen menos, algunas me duelen más por mis hijas o por el mundo que estamos dejando, otras me duelen. Y me parece que ser emprendedor de alguna forma como, como atiende a eso y de alguna manera lo, lo calma, ¿viste? Como que calma esta mirada de un mundo en crisis. Entonces, ponerse a poner manos a la obra es de alguna, como a mí me quita no solo frustración, sino que me quita ansiedad, ¿no? Hay una persona que yo quiero mucho que se llama Pedro Friedrich, PETA, y él dice, a mí el fin del mundo me va a encontrar en la línea de batalla, me va a encontrar ahí peleando, ¿no? Y a mí me pasa un poco eso con emprender, ¿no? Me parece que hay como una necesidad de hacer cosas, ¿no? De trabajar en pos de esas dolencias, por un lado. Ujú. Por otro lado, emprender con impacto eh, es un emprendimiento que yo siento que es menos difícil, por decirlo de alguna forma. Y vos dirás, pero ¿cómo? Porque de alguna forma el éxito se relativiza, el éxito económico se relativiza. Entonces, de alguna forma vos estás peleando por algo mucho más grande. Y bueno, puedes tener un escollo económico, puedes tener un escollo financiero, pero de alguna manera se relativiza ese éxito. Cuando yo era emprendedor de negocios, el único éxito estaba dado por si me iba bien o me iba mal en el negocio, ¿no? Entonces, acá hay algo que es... Y después, concretamente, emprender en Argentina es, bueno, yo creo que es como emprender en muchos otros lugares. Lo que pasa es que los argentinos tenemos la sensación de que somos el centro de todo muchas veces. Entonces, digo, emprender es difícil, siempre, en cualquier contexto. Probablemente este contexto de gobiernos tan antagónicos hace que, bueno, no puede acostumbrarse a la realidad. Entonces eso te crea una sensación, una resiliencia o un nivel de adaptación. Es complejo, ¿no? Siempre emprender es una aventura que tiene, bueno, que tiene esa adrenalina del hacer que las cosas pasen, ¿viste? Yo siento que el propósito le da a ese emprendimiento un plus que es, por un lado, comunitario, porque hay una comunidad de emprendedores, como la comunidad del anillo, digamos, hay como una comunidad de emprendedores por el bien común o con propósito de triple impacto, o como se te ocurra decirlo. Eh, y eso es muy bueno. Y aparte, bueno, el propio hecho de emprender con propósito me parece que le da un sentido, bueno, de mayor relevancia, ¿no? De mayor trascendencia. Ujú. Hay algunas cosas que me motivan, que me inspiran. La primera es que mi hijo está en manada, es scout.
Muy Así bien, muy bien. que, bueno, Amy, creo que vamos dirigiéndolo bien, inspirándolo, espero yo. Pero para, Y igual ahí, Carol, es increíble. En el mundo hay muchas organizaciones que apuestan a un mundo mejor, pero el escautismo es una organización que tiene muchos años, y yo lo digo siempre, como que hay jóvenes en todo el planeta que se despiertan todos los días pensando cómo hacer del mundo un lugar mejor y pensando cómo hacer sí. para hacer sus buenas acciones. Y eso me parece que a mí me parece muy emocionante como mundo, ¿viste? Como decir, che, eso me parece que es realmente muy emocionante. Y mira, no llevamos aún una docena de entrevistas y eres el segundo o tercer persona que ha dicho que ha estado en el movimiento Scout. Así Mira, que creo que es válido si usted nos está escuchando en cualquier otra parte. Y sí, sí, claro. también mencionabas a PETA y quería nada más referirme un poquito a que he tenido la oportunidad de compartir con PETA y con Thais Corrales en, y hablábamos de esto mismo, que nos agarre, o sea, que el fin del mundo nos tome haciendo algo, poniendo las manos en la masa. Y esto me permite preguntarte, ¿cuál es la aventura con la que inició Sumatoria? Porque nos decías que surge como un experimento. ¿Y qué tal si nos cuentas un poquito más sobre esa aventura? Perfecto. Antes de eso, eh, yo, yo decía que trabajé en Ashoka, ¿no? Y en Ashoka tienen como una especie de teoría de cambio muy simple, que me parece que es muy potente. Y en Ashoka dicen, el mundo es un lugar que requiere abordar desafíos muy complejos, y hay gente que los está abordando, ¿no? Y en Ashoka creo que son, no me acuerdo ahora, pero como unos 3.500 emprendedores sociales en todo el planeta. Sí, así Entonces, es. la teoría de Ashoka es, bueno, tienen que escalar estos emprendimientos, tienen que escalar estas buenas ideas, y básicamente hay tres formas, dicen ellos, puede ser que sean muchas más, pero inicialmente hay tres formas de escalar esas buenas ideas. La primera forma de escalar las buenas ideas tiene que ver con los cambios de paradigma, ¿no? Entonces, como de alguna forma, eh, el cambio de paradigma lo que hace es, desde las organizaciones sociales, eh, bueno, justamente como agrandar la frontera de los derechos, ¿no? Entonces, bueno, cambios de paradigma. No voy a detallar demasiado. La segunda forma de escalar las buenas ideas tiene que ver con la política pública, ¿ok? Y la tercera forma de escalar las buenas ideas tiene que ver con el mercado. A mí me gusta esta forma de ordenarlo porque de alguna manera yo siento que en mi vida encarna un poco esa búsqueda interna mía. Digo, yo trabajé en Ayoka que busca desarrollar cambios de paradigma o sistema B. Trabajé en el gobierno que busca escalar el impacto a través de las políticas públicas con mayor o menor éxito, con mayor o menor dificultad. Y de alguna forma Sumatoria entra en la lógica de intentar escalar las buenas ideas a través del mercado, ¿no? Del sistema económico. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos pasó hace muchos años es que trabajábamos en instituciones de microcréditos. Como yo decía, en el 2001 fundamos, en el 2001 en Argentina hubo una crisis muy fuerte, una crisis social muy fuerte. Entonces creamos en ese año, junto a un grupo de amigos, una organización que empezó teniendo algunos comedores para darle de comer a la gente, después empezamos a hacer algunas huertas, y después leímos el libro Hacia un mundo sin pobreza y empezamos a trabajar en microcréditos, empezamos a trabajar en todo lo que tiene que ver con la economía como forma como forma de resolver los problemas sociales o ambientales. Entonces, el objetivo inicial que tuvo en ese momento tuvo que ver con financiar eh, a las instituciones de microcrédito y así poder reducir la tasa de interés. Ese fue el objetivo inicial. Nosotros lo que veíamos es que las instituciones de microcrédito cobraban tasas de interés muy altas. Una de las razones por las cuales cobraban tasas de interés muy altas eh, tenía que ver con la tasa con que esas organizaciones se endeudaban. Entonces decidimos crear una plataforma de algo que se llama crowdlending, ¿no? Que era muchas personas creando,
o dando pequeños créditos a, a estas instituciones de microcrédito. ¿Por qué? Porque vimos una página así en Estados Unidos que se llama Kiva y, y esa página nos pareció extraordinaria. Entonces dijimos, bueno, esta página que es extraordinaria, vamos a replicarla, vamos a hacer algo parecido en Argentina inicialmente. Entonces, ese fue como nuestro primer piloto en sumatoria. Es decir, creemos de crear una plataforma para el financiamiento colectivo. Porque ahí había una primera hipótesis, que hoy la conservamos, que poquito de muchos podía hacer la diferencia, ¿no? O sea, ese fue como nuestro primer concepto en términos del financiamiento colectivo. Es decir, no necesitamos grandes inversores, grandes sumas de dinero, sino necesitamos financiamiento colectivo, ¿no? Ahí la palabra clave era lo colectivo. Y en paralelo, lo que empezamos a hacer fue generar conversatorios, generar espacios, generar encuentros, generar charlas, para poder darle contenido a una mirada de la inversión de impacto, de las finanzas sociales, de cómo poner las finanzas al servicio de esas empresas de triple impacto, en ese momento lo pensábamos así, o de esas instituciones de microcrédito, que a su vez se ponen al servicio de esa crisis social o crisis ambiental del mundo, ¿no? Digo, y esto me parece que es importante porque siempre concebimos así a las finanzas como un medio para llevar adelante ese sistema económico inclusivo, que a su vez es un medio para resolver esos problemas sociales o ambientales, esos desafíos sociales o ambientales. Y así sucedió sumatoria muchos años. Y en el medio nos fuimos encontrando con conceptos, nos fuimos encontrando con el concepto de la banca ética y con Joan Melé, y intentamos empujar ese concepto, nos encontramos con el tema de la inversión de impacto, del mercado de capital, nos fuimos encontrando con un montón de conceptos y lo fuimos empujando, lo fuimos llevando adelante. En el medio, para muchos de nosotros, sumatoria era como yo decía, un experimento, pero también era como una especie de segundo o tercer proyecto. No sé, yo era director de Ashoka, pero a su vez sucedía sumatoria. Yo era secretario de gobierno, pero a su vez sucedía sumatoria. Hasta que en 2019, bueno, un grupo de nosotros decidimos dedicarnos a sumatoria tal como la conocemos hoy. Básicamente, lo que nos dimos cuenta en el 2019 fue que necesitábamos conseguir inversores más grandes. Como de alguna manera, esa hipótesis del financiamiento colectivo no logramos movilizarla. Y eso tiene que ver mucho con nuestra incapacidad. No logramos movilizar el financiamiento colectivo. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos un fondo con inversores. ¿Ok? Y ese fondo con inversores tenía algunas pautas. Teníamos una tasa de interés específica que teníamos que dar a los inversores, teníamos una pauta de riesgo, es decir, nosotros teníamos que prestar ese dinero, pero con alguna pauta específica. Teníamos que pedir algunas garantías. Entonces empezamos a desarrollar un fondo específicamente que nos permitiera prestar dinero. Una cosa importante es que para esa altura nuestra decisión había sido prestarle a instituciones de microcrédito, como dije antes, prestarle a empresas de triple impacto, o empresas B o no, pero quiero decir empresas, sociedades comerciales que generen impacto. Y algo que ya nos habíamos dado cuenta es que necesitábamos prestarle a un tercer actor, que son las unidades productivas de la economía social o de la economía popular. Es decir, cooperativas, asociaciones civiles, federaciones, que no son empresas, o mejor dicho, son otro tipo de empresas, que en general, en vez de, y esto es muy importante, que fue un descubrimiento, que en vez de generar impacto, son el impacto, ¿no? Digo, en general nosotros estamos acostumbrados a empresas que generan impacto social, ¿ok? Entonces, una empresa que, no sé, hace zapatillas y las hace con personas que están en la cárcel, y las hace con
goma de autos o neumáticos de autos, pero que al final del día los empresarios son empresarios que tienen su estudio, tienen su red social, que tienen su inversión. Lo que empezamos a ver fue que había otro sujeto que era, en nuestra latitud de Latinoamérica, era muy fuerte y muy grande, que era el trabajador de la economía popular o el trabajador de la economía social. Entonces, incluimos a ellos en nuestra perspectiva de ofrecer créditos. Y solamente lo que voy a hablar es sobre créditos, ¿no? Créditos que después les voy a contar algunas particularidades que tienen. Pero vuelvo a la historia. Creamos un fondo de inversores y al poquito tiempo empezó la pandemia. Entonces, cuando empezó la pandemia, empezamos a recibir donaciones, grandes donantes, que nos daban dinero y nosotros ese dinero lo podíamos prestar de una manera bastante más tranquila que la plata de los inversores. ¿Por qué? Porque no la teníamos que devolver. Por lo tanto, se la podíamos prestar a alguien que tenga una posibilidad de riesgo más alta, a tasas más bajas, a plazos más largos, porque al final del día no había que devolverlo. Entonces, durante esos años Lo podían teníamos, combinar, todavía con no. el Por dinero del ahora, inversionista que esperaba el retorno, ¿o no? no, todavía no. En ese momento no nos dimos cuenta de eso, que vos decís, Álvaro. En ese momento teníamos dos fondos separados, Hmm. hasta que en un momento nos dimos cuenta que había que combinarlo, esto que vos decís, que había que mezclarlo. ¿Por qué nos dimos cuenta de eso? Y nos dimos cuenta que inversión hay un montón, y nos dimos cuenta que filantropía hay muy poca. Entonces necesitábamos combinar estas dos fuentes de fondeo como si fuese un jugo en polvo, ¿no? Entonces, el jugo en polvo sería la filantropía, que le da el sabor y el color, y el agua son las donaciones, porque hay un montón, en términos generales, de inversión, ¿no? Entonces ahí nos topamos con el concepto de blended finance o financiamiento combinado, como decía Álvaro recién, y ahí empezamos a escalar un montón. ¿Por qué? Porque dijimos, bueno, ¿a dónde están los inversores? A nosotros para ese primer fondo nos había costado un montón conseguir inversores. Pero ¿dónde están los inversores en general? Bueno, los inversores están en un lugar que se llama mercado de capitales. ¿Ok? Están en un lugar que se llama mercado de capitales, en todos los países, que es donde se vinculan los bancos, con las cooperativas de seguro, con los fondos que manejan plata de la gente que tiene plata, en fin. Entonces dijimos, ¿cómo se hace para ir al mercado de capitales a buscar inversores? Pero se tiene que emitir una obligación negociable. Bueno, el problema es que nunca se había emitido una obligación negociable por parte de una asociación civil como nosotros, así que hicimos todo un caminito para poder emitir un bono. Y el fin de la historia es que ya emitimos 6 desde ese momento. Emitimos 6 bonos, el último fue hace unas semanas o meses, más o menos por $2 millones. Y lo que entendemos es que emitimos un bono en el mercado de capitales, el mercado de capitales nos presta ese dinero, porque técnicamente lo tenemos que devolver, lo mezclamos con filantropía y lo prestamos. ¿A quién se lo prestamos? Bueno, a instituciones que otorgan microcréditos, que son sociales o que tienen capacidad de generar impacto social, a empresas de triple impacto y a organizaciones de la economía social y popular. ¿Cómo lo prestamos? Bueno, lo prestamos valorando el impacto en la tasa de interés, es decir, mientras más impacto, menos tasa de interés tenés. Lo prestamos en general a organizaciones que no tienen acceso o que tienen acceso restringido, y lo prestamos personalizando la propuesta 100%. Entonces tenemos créditos a 3 meses y créditos a 3 años. Tenemos créditos chiquitos y tenemos créditos de $10.000 y créditos de $250.000. Y eso lo hacemos a organizaciones de Argentina, y ahora empezamos a hacer Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile. Lo que hacemos primero es evaluar el impacto, y es muy importante hacer esa evaluación de impacto porque, entre otras cosas, eso nos va a permitir, bueno, incluir ese impacto en la tasa de interés. Y bueno, y después hacemos una evaluación de riesgo que nos permite entender la voluntad de pago y la capacidad de pago de ese tomador, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que hoy hacemos en Sumatoria. Después hacemos otras cosas, pero para no complicar, un fondo de deuda financiado vía mercado de capitales y filantropía, que prestamos dinero no le prestamos a una señora o a un señor que necesitan $500, prestamos a personas jurídicas, y de alguna forma lo que intentamos hacer es, y con esto, como cambiar este postulado
de las finanzas teóricas que dice que hay que vincular dos términos, el riesgo y el retorno. Nosotros lo que decimos es que en el siglo XXI las finanzas tienen que poder incluir un término más que es el impacto, ¿no? Las finanzas del siglo XXI tienen que poder ser riesgo, retorno e impacto. Me voy a tomar un mate. Ok, bien. Justo iba a interrumpirte porque, bueno, ha sido delicioso escucharte. Creo que no hemos interferido mucho porque vamos aprendiendo. Las preguntas que tenemos las vas construyendo y respondiendo. Pero justo aquí te quería preguntar, ¿crees que el riesgo, el retorno y el impacto debería ser aquello que las empresas ponen en la mesa para ir hacia mejores espacios de inversión, de poder ser visibles para los inversionistas? A ver, sí, yo tiendo a creer que que la pauta de una transformación del sistema económico es revisar nuestros sistemas de consumo y producción, ¿no? En términos generales, ¿no? Digo, si hay algo que tenemos que revisar como sociedad, es cómo producimos y cómo consumimos. ¿Ok? Ese es como, si se quiere, para mí el subtítulo de la cuestión de la economía. ¿Por qué digo esto? Porque en el consumo tradicional uno no observa el impacto, ¿no? Entonces, cuando yo voy a comprar una remera, le decimos nosotros, una Una camisa. camisa, en general busco precio, digamos, ¿no? Como de alguna manera lo que busco es precio, en todo caso moda, digamos. Ahora, empieza a suceder que empezamos como consumidores a integrar el impacto. Y eso es muy poderoso porque de alguna manera lo que empieza a suceder es que nos empezamos a preguntar qué mundo construimos con nuestro consumo, ¿no? Como, ¿qué mundo construimos Ujú. con la hierba que estoy comprando? ¿O qué mundo construimos cuando... Y eso te transfiere al sistema financiero también. Es decir, cuando yo tengo plata en el banco, ¿no? Cuando yo tengo dinero depositado en el banco o invertido en el banco, en general nos interesaba o nos interesa cuánto retorno me va a dar. Y como dice Joan Melé, si el banco de al lado me da un puntito más de retorno, me voy al banco de al lado. Y si Exacto. incluso el banco de al lado me da una olla o una cacerola, me voy al banco que me da la cacerola. Ahora, no se me ocurre preguntarle al banco en qué está usando mi dinero, cómo lo está invirtiendo, porque lo más probable, o no, no lo sé, porque está un poco transparente, que no lo estoy usando de acuerdo a mis principios éticos, morales, no sé, de propósito. Yo necesito saber cómo se usa mi dinero. Entonces, para mí ahí el impacto tiene una cuestión muy importante en el consumo en general, en las finanzas en particular, por lo que estamos hablando. Yo creo que es algo que las empresas que no se adapten a eso van a terminar desapareciendo. Es como si yo agarrase un paquete de harina y que el paquete diga, este paquete o esta harina fue producida por 25 esclavos. La verdad que sería una locura, digo, yo no querría consumir esa harina. Digo, no digo que no haya esclavitud moderna, pero lo que quiero decir es y en otra época hubiese sido normal, o hubiese sido relativamente... entonces, de alguna forma, creo que lo que está pasando en términos generales en los mercados es que la gente empieza a preguntarse quién produjo lo que voy a consumir, cómo se produjo, cómo está hecho, y con el dinero va a pasar lo mismo. Y eso es, me parece que es, si se quiere, y en términos de lo que yo decía antes, el cambio de paradigma detrás de la transformación en el sistema, digamos, ¿no? Y eso me parece que es muy potente, ¿no? Ujú. Y así como tenemos este cambio del paradigma del consumidor consciente, también hay inversionistas conscientes, ¿no? Lo que estábamos hablando de los que buscan ese impacto más que solamente el retorno a la inversión. Los inversionistas, en el caso de Sumatoria, ¿provienen también de Latinoamérica o son de otros lados y que tienen algún interés en esta parte del mundo porque hay mucho potencial? De dónde viene todo eso?
Mira, en principio nosotros emitimos por ahora solamente en Argentina. Estamos empezando a trabajar para empezar a emitir en otros países. Eh, y es interesante porque el modelo eh, del mercado de capitales es de inversionistas fríos, ¿no? Como es de inversionistas que están Ujú. ahí, de Claro. tiburones, ¿no? Como que están ahí en su arrecife buscando pescadito para comer, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que ir haciendo es dotando a nuestras emisiones de una narrativa, ¿no? Dotando a nuestras emisiones de historias. Porque de alguna forma eh, lo que nosotros hacemos es tomar dinero del mercado de capitales, mezclarlo con filantropía y después llevarlo a economía real con impacto social y o ambiental, evaluado, Ujú. medido y con capacidad de reporte. Entonces, eso genera de alguna forma la posibilidad de que el mercado de capitales esté financiando a una organización en Córdoba, que es una provincia argentina, para mejorar la infiltración de agua en las sierras, o que pueda financiar una cooperativa en el norte que hacen conservación ambiental a través de la apicultura y desarrollo de economía para las familias, ¿no? Entonces, bueno, el punto está ahí, ¿cómo hacemos para que el inversor de a poco vaya considerando esto? Porque de vuelta, en su lógica inicial no lo considera. Y déjame que te diga esto, en la última emisión nuestra y en la anteúltima también, ya empezamos a observar algo interesante. Nosotros emitimos un día, ¿ok? Y al día siguiente, o a los 2 días, hubo una emisión muy parecida a la nuestra, con monto parecido, plazo parecido, algunos atributos parecidos, menos el etiquetado social o ambiental, en Argentina se llama sustentable, eh, Ujú. y nuestro bono salió a un precio mucho mejor, como de 3 o 4 puntos mejor. Eso quiere decir que de alguna manera el mercado, en su frío, digamos, o en su objetividad, bueno, genera algunos puntos de valoración para con este tipo de iniciativas. Y eso, al final del día, es lo que más nos termina interesando, que es, bueno, ir convenciendo al mercado de poder, bueno, valorar el impacto, ¿no? Claro. Matías, ¿tú crees que sea cambiar el mercado o será que es primero que sean conscientes de cómo pueden cambiar el mundo o simplemente que se quedan en la frialdad y no les interesa? Lo digo porque cuando mencionabas a Joan Melé, él dice algo como que la conciencia puede cambiar el mundo, ¿verdad? De que es el momento en que las personas tomemos decisiones efectivas y coherentes, y cuando hablamos de inversionistas o hablamos de banca, quiero también ponerlos como personas, ¿verdad? Para ver si Sí. para humanizarlo. Bueno, sí, sin duda que, que el proceso que necesitamos es un proceso de conciencia, sin duda, eh, por un lado. Por otro lado, yo en general cito un documento de la CEPAL que plantea que el problema de Latinoamérica, bueno, por supuesto es la pobreza, pero más allá de la pobreza es la desigualdad. Podríamos hablar mucho de desigualdad, que no va a ser el caso. Y dice, en realidad, por detrás de la desigualdad, el problema es la indiferencia, ¿no? Entonces, me parece que la conciencia nos lleva o nos debería poder llevar a, a trabajar estadios de mayor o de menor indiferencia, ¿no? De mayor empatía. Entonces, y en el mercado se va a manifestar un montón porque los cambios de paradigma suceden cada muchos años o cada muchos tiempos. Los cambios en política pública suceden cada mucho tiempo. Ahora, yo hoy voy a sacar mi teléfono o mi billetera para hacer 1, 2, 3 compras, 10 compras, y ahí tengo la capacidad de poder definir qué mundo quiero a partir del consumo que yo voy a hacer. Entonces, me parece que hay una especie
de conciencia cada vez mayor. Por supuesto que a mí me encantaría que sea mucho más rápido, no le voy a mentir, me encantaría que sea como que el avance sea mucho más rápido, porque yo siento que no hay tiempo, ¿no? Y ahí hay algo ahí como, especialmente en lo ambiental, que me parece que no hay tiempo. Pero bueno, es al tiempo que es, ¿no? Y los que somos un poco más grandes, podemos ver como una especie de foto de, bueno, que hace algunos años pasaban algunas cosas y ahora pasan otras. No, me parece que hay algo ahí que está sucediendo. Evidentemente, para mí, más lento de lo que yo quisiese, pero bueno, qué sé yo. Es el tiempo. Bien, Matías. Estás previo a mi desayuno y voy bastante ya satisfecha. Quisiera nada más cerrar para, también sé que vas a otras actividades y a otros compromisos y te agradezco mucho el tiempo que nos has permitido hasta acá. Solo un par de cosas más. La primera, Sí, tranquilo. saber un poquito más sobre Beta Impacto, que sabemos que es algo en lo que también has estado trabajando. Y la última pregunta sería, ¿cuál es el futuro en las finanzas sostenibles que ves para América Latina? Ok, a ver, en principio lo que nosotros observamos en los últimos años, te diría, es que hay un montón de iniciativas que no pueden recibir crédito porque son startups, porque son buenas ideas, porque están en estadios que necesitan inversión y no deuda, para resumirlo. Y entonces, a partir de eso empezamos a pensar, bueno, creemos un fondo de venture capital que pueda financiar este tipo de iniciativas vía inversión. Es un fondo que lo empezamos a hacer en un momento muy complicado del venture capital, en un momento muy complicado de las finanzas en general o de la inversión en general. Pero bueno, tenemos mucha paciencia, entonces lo vamos a lograr hacer. Estamos haciendo fundraising ahora. Nos interesa mucho captar inversión para poder colocarla en empresas que resuelvan, o en startups que resuelvan problemas sociales o problemas ambientales del mundo y particularmente de Latinoamérica. Y respecto a lo que veo de las finanzas, creo que en el espectro de capital, por decirlo de alguna forma, que en el continuo de capital hay finanzas que empiezan a integrar estos criterios ESG negativos, es decir, que ya uno puede decir, bueno, esto no quiero con mi dinero apoyar. Empiezan a haber algunos criterios ESG positivos, como temas de género, como temas de inclusión, que empiezan a suceder y inevitablemente vamos a llegar a un volumen cada vez mayor y mejor de inversión de impacto, ¿no? Y eso va a hacer que de alguna manera mejore y haya cada vez más emprendimientos de economía social, de economía popular, de economía de triple impacto. Cada vez hay más, cada vez hay mejores, cada vez hay más grandes y eso es muy importante que suceda eso. Yo recorro emprendimientos todo el tiempo y eso es espectacular. Y bueno, y por otro lado, cada vez haya más conciencia, como decíamos antes, en la utilización del dinero y en la transferencia del dinero hacia esta nueva economía, hacia esta economía que integra el impacto social, ¿no? Entonces, yo veo un futuro súper próspero a tiempos, bueno, más lentos de lo que me gustaría. Pero bueno, es el tiempo del tiempo que vamos a hacer. Muy bien. Muchísimas gracias, Matías. Es muy inspirador escuchar a un tiburón con corazón que está además atrayendo a otros tiburones con corazón, ¿no? Con ese espíritu del scout que tienes desde niño. Muchísimas gracias por compartir. Muchas gracias. Y creo que queda para escucharte 2, 3, 4 horas más, así que espero estarte
agendando para otros episodios. Muchas gracias, Matías, por todo. No, cuando quieran. Dale, cuando quieran estoy disponible, a sus órdenes, y muchas gracias. Gracias por la invitación. Me encantó conversar con ustedes. Gracias, Matías. Que tengas un lindo día.